Bien, empezamos a hablar ahora pues de todos estos nervios colaterales, ahora uno por uno, desarrollando ya más a fondo. Ya los conocemos, pues ahora vamos a ver para qué sirven, qué raíces nerviosas los forman y vamos a ver sus denominaciones. Pues bien, de la región de las raíces habíamos dicho que teníamos dos. El primero es el nervio dorsal de la escápula, lo estamos viendo ahí. ¿Para qué va a servir? Bueno, este nervio dorsal de la escápula está formado por raíces de C4 y C5. ¿Y cuál es su función? Pues va a dar inervación motora. ¿A qué músculos? A tres músculos, que para memorizarlos de forma fácil, pues son los músculos que se insertan en el borde medial de la escápula. Serían el músculo elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Por tanto, tres músculos son inervados por ese nervio. Pasamos al siguiente nervio, que sería el nervio torácico largo. Este nervio torácico largo va a estar formado por lo que serían las raíces de C5, C6 y C7, pues como estamos viendo aquí, sale de C5, de C6 y de C7, y se forma y va a descender por un trayecto largo dentro del tórax, como se está viendo aquí, de ahí su denominación de nervio torácico largo. ¿Y para qué sirve? Pues va a dar inervación a un músculo que es el serrato anterior. Pasamos a la región de los troncos. En la región de los troncos vamos a tener también dos nervios. El primero es el nervio supraescapular, lo estamos viendo ahí, marcado con la flecha. Este nervio supraescapular va a servir para dar inervación a estructuras relacionadas con la escápula. Este nervio supraescapular, pues bien, se forma por raíces principalmente que vienen de C5 y C6. ¿Cómo lo sé? Pues lo estamos viendo. Si está saliendo del tronco superior, pues solo puede tener raíces que vengan o de C5 o de C6. Como ven, anatomía, más que memoria, es lógica y entendimiento. Pues nervio supraescapular, raíces C5 y C6, y va a servir para dar inervación a dos músculos. El músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Ambos forman parte del manguito rotador del hombro. Pues bien, nervio supraescapular, dos músculos. La siguiente rama es el nervio subclavio. Como estamos viendo, pues aparece en la parte inferior del tronco superior. Este nervio subclavio también va a tener componentes de C5 y C6 porque viene del tronco superior, que está formado por C5 y C6. ¿A quién va a dar inervación? Pues va a dar inervación solamente a un músculo bastante pequeño, que es el músculo subclavio. Lo estamos viendo ahí, debajo de la clavícula, relacionado con el primer cartílago costal y la primera costilla. Pues bien, hasta ya habíamos visto esas cuatro ramas que venían bien de las raíces o bien del tronco, y todas estas cuatro ramas, recordando, son ramas supraclaviculares. En la parte de las divisiones no había ramas, así que nos pasamos a lo que serían los cordones y vamos a ver quiénes los componen. Pues bien, primero hablamos de lo que sería el cordón lateral o fascículo lateral. De este fascículo lateral sale solo un nervio, que sería el nervio pectoral lateral, lo estamos viendo ahí. Este nervio pectoral lateral tiene raíces de C5, C6 y C7 y va a servir para dar inervación prácticamente solo a un músculo, que sería el músculo pectoral mayor, lo estamos viendo ahí. Aunque en algunos libros, dependiendo de la literatura que se revise, puede tener algunas ramas pequeñas que van a dar una pobre inervación a lo que sería el músculo pectoral medial. Por tanto, nervio pectoral lateral, antes conocido como nervio pectoral mayor, va a dar inervación al músculo pectoral mayor y alguna que otra rama al pectoral menor. Pues bien, pasamos a el siguiente, que sería el cordón posterior. Como estamos viendo, pues le estamos marcando con un color negro debido a que habíamos dicho que estaba al fondo, en la sombra, detrás de la arteria axilar. Este fascículo posterior entonces va a dar pues tres nervios colaterales. Vamos a tener ahí a los nervios subescapulares, el subescapular superior y el subescapular inferior. Estos subescapulares superior y subescapular inferior van a venir de diferentes raíces nerviosas. El subescapular superior se lo considera que tiene fibras que vienen desde el segmento C5 de la médula espinal.
y el subescapular inferior de raíces nerviosas que vienen desde C6. ¿Para qué van a servir? Pues el subescapular superior va a dar inervación al músculo subescapular en su mayor parte. Y el nervio subescapular inferior va a dar inervación tanto a la parte más inferior del subescapular como a este músculo de aquí, que sería el músculo redondo mayor. Entonces, nervio subescapular superior viene de C5 y va a dar inervación a la parte más superior del músculo subescapular. El nervio subescapular inferior viene de C6 y va a dar inervación a la parte más inferior del músculo subescapular y también al músculo redondo mayor. Parte del manguito rotador del hombro, y el redondo mayor no es parte del manguito rotador del hombro. Pues bien, la última rama que nos falta del fascículo posterior pues sería esa que salía en medio de ambos subescapulares, que sería el nervio toracodorsal. Antiguamente se lo denominaba nervio subescapular medio, porque estaba entre el subescapular superior y el subescapular inferior, pero actualmente se lo denomina nervio toracodorsal. Este va a tener raíces de C6, C7 y C8 y va a inervar solo un músculo, que sería el músculo dorsal ancho, que es el que estamos viendo ahí, que era uno de los músculos superficiales del dorso y se inserta en lo que sería el húmero, pues adyacente a lo que sería el surco intertubercular. Pasamos a lo que sería el fascículo medial. Este fascículo medial, como hemos dicho, era el más pequeño de todos los fascículos y va a tener 3 ramas. Como hemos dicho, pues todas tienen la característica de que tienen el término medial en su denominación. Entonces tenemos el pectoral medial, que es ese que estamos viendo ahí. Este pectoral medial pues va a dar inervación especialmente al músculo pectoral menor, pero también puede dar inervación al músculo pectoral mayor. Pues bien, se va a encontrar dando inervación al pectoral menor, que se encuentra detrás de esta estructura. Y también va a dar alguna que otra fibra para lo que sería el pectoral mayor. ¿Qué otra cosa tienen en común estos tres antes de que pasemos? Pues estos tres, tanto pectoral medial como el cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo, es decir, los tres que salen del fascículo medial, todos esos tienen las mismas raíces nerviosas, C8 y T1. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, pues sus fibras vienen o bien desde C8 o bien desde T1. Entonces, pectoral medial, antes conocido como pectoral menor, como hemos visto, pues va a dar inervación principalmente al pectoral menor. Y también puede dar inervación parcialmente al músculo pectoral mayor. El siguiente, que era el nervio cutáneo medial del brazo, como estamos viendo ahí. Pues este nervio cutáneo medial del brazo y este nervio cutáneo medial del antebrazo, como dice su denominación, ambos son cutáneos, por tanto dan inervación superficial o cutánea de sensibilidad a la piel. ¿De qué parte? De las regiones mediales. ¿De qué parte? Pues uno de la parte medial del brazo y otro de la parte medial del antebrazo. Entonces van a dar inervación a la parte medial del brazo, el nervio cutáneo medial del brazo, también conocido como cutáneo braquial medial, y el nervio cutáneo medial del antebrazo, también conocido como cutáneo antebraquial medial, van a dar inervación pues a las regiones mediales de brazo y antebrazo respectivamente. ¿Qué más es importante mencionar de estos nervios? Pues que el nervio cutáneo medial del brazo es el nervio o la rama más pequeña de todas las ramas que salen del plexo braquial. Por tanto, puede ser preguntado o cobrado en